En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos con de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo encuentro de nuestra miscelánea bíblica. Me da mucho gusto que estemos reunidos para platicar de temas diversos y dispersos de la Sagrada Escritura. Aquí quise poner este fondito para que digamos todos, bueno, pues voy a acercarme, voy a agarrar este libro de por aquí, ¿verdad? Y diga otro, no, pues yo voy a agarrar este libro de por acá. Y así vamos cada quien agarrando uno. Y entonces el día de hoy vamos a tratar 3 temas. Vamos a intentar que esos temas nos queden claros, por supuesto, que sean llamativos, por supuesto, pero que también al final, quizá fuera de grabación, podamos también compartir un poquito alguna inquietud. Así que vayan apuntando porque vamos a dar algunos datos bien interesantes. El primer tema, basado en una cita del Antiguo Testamento, pero que tiene que ser iluminada, obviamente, con la Escritura en general, y ahorita vamos a ver por qué. El tema es si Dios prueba. Dios nos pone a prueba y la cita que hemos elegido para esta miscelánea bíblica no es otra sino la famosísima Génesis 22, la cita del libro del Génesis capítulo 22, que seguramente ya todos recordaremos que es acerca del famoso sacrificio de Abraham, la famosa prueba que le pone Dios a Abraham. Me permito hacer una lectura rápida y salpicada, bueno, salteada un poquito aquí, ¿eh? Voy entonces, repito, Génesis 22. Dice así: transcurridos estos acontecimientos, estoy Génesis 22, versículo 1. Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Recordamos este momento cuando Dios va a poner a prueba a Abraham. Perdonen que interrumpí la lectura, pero continúo con ella entonces. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. Amén. Muy bien, una lectura ligeramente larga. Hemos leído 14 versículos. Quedan todavía unos 5 o 6 más de esta perícopa, pero hasta el momento es suficiente, porque lo que queremos es, de hecho,
visto ya desde el primer versículo de este capítulo 22, cuando dice, Dios puso a prueba a Abraham. Y hay gente que dice, bueno, pero es que ya no hay más que buscar. La Biblia lo dice directamente. Ahí está, Dios puso a prueba. Por tanto, respuesta a esa gran inquietud, ¿Dios nos pone a prueba? Respuesta, sí, sí nos pone a prueba, porque aquí está dicho, momento que no estamos ante un texto que se escribió la semana pasada y mucho menos ante un texto único, sino ante un texto que forma un conjunto. De hecho, la palabra texto significa tejido, ¿sí? Un texto es algo que está tejido y en este caso concreto está tejido con otros textos que son justamente los de los otros libros bíblicos. Aquí tenemos entonces un buen principio de interpretación. No debemos tomar una sola cita como si esa sola cita contuviera todo, ¿sí, verdad? Contuviera todo lo que se necesita saber en este aspecto. Así que, pues vamos a ver. En realidad Dios pone a prueba. Tenemos que entender, en primer lugar, el texto mismo. Y en segundo lugar, vamos a irnos un poco más abiertos para ver qué nos dice la revelación completa, no solamente ese texto, sino la revelación completa. Bien, aquí vamos a recordar varias cosas, mis queridos hermanos. Miren, la historia de Abraham la encontramos en el siglo XIX a.C. Si recordamos, Abraham más o menos lo ubicamos en el año 1850 a.C. Y si recordamos, los primeros textos bíblicos fueron escritos allá del siglo X, XI, ya muy lejanos, 11 antes de Cristo. Es decir, que de la historia de Abraham, de la vida de Abraham, a los primeros textos escritos, ¿cuánto tiempo pasó? Nada más y nada menos que 8 siglos. Casi 9 siglos, imagínate, desde lo que pasó hasta lo que se escribió. Y obviamente los textos, en este caso del Génesis, tampoco fueron los primeros en ponerse por escrito. Así que, por eso digo que mínimo 8 siglos. Entonces, cuando nos encontramos ante el capítulo 22 del Génesis, nos encontramos ante la noticia del día, que salió allí en el diario de Tierra Santa, por así decirlo. Extra, ayer Abraham estuvo a punto de hacer esto. Lo bueno que tuvimos nuestro reportero, nuestro corresponsal que iba siguiendo todo lo que Abraham iba haciendo. Pues obviamente no, obviamente no. Resulta que el texto que estamos leyendo no intenta ser eco de una historia de hace 9 siglos, sino intenta iluminar algo que está pasando en ese tiempo en el que fue escrito. No es únicamente memoria, sino que es más bien luz, claridad, fortaleza para la vida del momento en el que fue escrito. ¿De qué sirve escribir una historia de hace 9 siglos que no tiene nada que ver con nosotros? De nada. Pero mejor, ¿qué tal si nosotros ocupamos, por así decirlo, la figura de grandes personajes para que tengamos un conocimiento? Muy bien, esto es lo que pasó. ¿Qué acontecía en esos momentos allá en la Tierra Santa, por así decirlo? Pues resulta, ustedes deben recordar, y eso es bien interesante y bien bonito, Dios prometió una tierra para los suyos y les dijo, aquí está la tierra. Perfecto, pero de repente los suyos vieron y dijeron, Señor, bonita tierra, muy linda, muy provechosa, muy fértil, vaya, tan bonita que no está sola. Tan bonita que hay muchos pueblos ahí y en torno. Dice Dios, bueno, ahí está la tierra. Yo les doy la tierra. Ustedes tienen que conquistarla. Y entonces, pues ya empiezan a conquistar la tierra y demás. Pero entre que van incorporándose a la tierra prometida, todavía hay pueblos que permanecen allí conviviendo con ellos, dentro de la misma tierra o alrededor de la tierra prometida. Ahora bien, estos pueblos no tenían la fe en Yahvé Dios que ellos tenían, sino que tenían una fe distinta. Y dentro de esta fe había
un Dios dentro de muchos dioses que tenían. Sabemos que no es que existan otros dioses, sino que ellos creían en otros dioses. Ellos creían en un Dios de nombre Moloch. Este Dios de nombre Moloch resulta que era uno al que le daban o hacían a él sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios le daban a este supuesto Dios? Los hijos y voy a decir así, los echaban al fuego, ¿sí? Entonces los inmolaban y así es como hacían sacrificios a este Dios. Fíjate que entonces se me hace muy parecido a lo que viene por acá, porque dice que Abraham iba con Isaac y que llevaban la leña y el fuego. Es decir, es como si fueran a inmolar mediante, pues, obviamente, este holocausto, por así decirlo, a Isaac. Qué extraño, no, nada de extraño, al contrario, ¿qué es lo que pasó? Que fíjate nada más, los creyentes, los judíos, viendo que había un culto de un Dios al cual le sacrificaban hijos mediante el fuego, ¿cómo le hago yo creyente para que nuestro pueblo no siga esas costumbres? Porque pues a final de cuentas para muchos resultaba atractivo. Es como el día de hoy. El día de hoy también hay cosas que nos resultan atractivas, ¿verdad? Aunque no sean compatibles con nuestra fe. Entonces, dijo este escritor, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues para que esto no pase. Y dijo, tengo una idea. Y empezó a escribir un relato ambientado en la antigüedad, donde Abraham, el patriarca, el primero del pueblo, de todo el pueblo de Israel, se enfrentó a una situación similar, en donde él iba a sacrificar a su hijo y lo iba a quemar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Que justo cuando lo iba a matar para el sacrificio, el ángel de Yahvé, dice aquí, que también hay que recordar que cuando se dice el ángel de Yahvé no se refiere a un angelito, ¿verdad? Sino a la manifestación de Dios, un tema que después podemos ampliar, pero es la forma en la que Dios se hace presente, así se hacía antiguamente el ángel de Yahvé, ¿verdad? Entonces, es Dios mismo, vaya, es Dios mismo el que le dice no, detente, detente, no hagas eso. Pero si tú me lo mandaste, pero fíjense cómo ahí está justamente, pues si yo te lo mando, yo te digo que ya no. Entonces, ya no lo hagas porque ya vi que sí está bien, que eres un hombre de fe, obediente, excelente. Entonces, en ese momento voltea Abraham y ve justamente un carnero que estaba con sus cuernos enredado en un zarzal, y entonces lo que pasó fue que ahora se sacrificó al carnero. Es una cosa impresionante porque, mis queridos hermanos, el escritor del capítulo 22 del Génesis lo que intentó fue decirnos, no más sacrificios humanos, no más sacrificios de hijos. Si algo se ha de sacrificar, que sea un carnero. Fíjense nada más, qué genial en aquellos tiempos en los cuales, en los cuales lo más común era el sacrificio humano. Dios se revela, se manifiesta y dice, alto, detengan todo sacrificio humano. No hace falta ninguno más, no hace falta. Y desde entonces el pueblo de Israel entendió esto y dejó de hacer sacrificios humanos como los pueblos vecinos. Un gran adelanto, un adelanto, pero infinitamente lejos de lo que las culturas circunvecinas estaban haciendo. Muy bien, ya entendimos entonces que Dios no estaba pidiéndole para nada a Abraham que matara a su hijo, que desquiciado sería Dios si lo pidiera, sino que más bien es un relato bíblico en el cual se nos dice que Dios inspira para decirnos que no hay más de estos sacrificios. Pero todavía queda la duda, pero entonces sí o no Dios probó a Abraham. Bueno, en primer lugar, tendremos que decir que al no tratarse de un relato histórico, literal, del momento en el que estaba pasando, crónico, bueno, no crónico, sino cronístico, mejor dicho, entonces esa afirmación pues también está de manera literaria. Es decir, Dios no pone a prueba a Abraham. Y no pone a prueba a Abraham y no pone a ninguno de nosotros a prueba.
Nosotros, miren, hemos sido, por una parte, educados por una fe que lo que muchas veces hizo, y no estoy juzgándola porque depende de los tiempos también, para nada la juzgo, pero es una realidad, vaya, a eso me refiero, que durante mucho tiempo creyó en Dios como una proyección de nosotros. ¿En qué sentido? Se pensó que Dios era como nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros muchas veces también ponemos a prueba a los demás, para ver si sí, para ver si no, ¿verdad? Y pensábamos que Dios también. Mira, a Dios no le hace falta probarnos, para nada. Las pruebas, dice uno, hay películas, ¿no? Donde dice uno, "Oh, es que te puse a prueba para ver de qué eras capaz, para conocerte mejor". Dios no hace falta ver de qué somos capaces, Dios, porque ya lo sabe. No hace falta que Dios nos conozca más porque ya nos conoce. Y hay gente que la cambia un poquito diciendo, bueno, no, no, no. No es para que Dios te conozca más, sino para que tú sepas más de ti. Hay otros caminos. Dios no usaría el camino de la prueba para, perdón, para hacernos más conscientes de lo que somos. Hay otros caminos que son mucho más eficaces y mucho menos invasivos a nuestra vida. Entonces Dios no pone a prueba. Ahorita vamos a ver otro par de citas para que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, eh, hay gente que divide o distingue. Una vez alguien me dijo que habría que distinguir entre las pruebas y las tentaciones. Pues yo creo que ya es muy artificial, porque decían, las tentaciones, las que te llevan a pecar, esas no vienen de Dios. Pero las pruebas, esas sí pueden venir de Dios. Yo creo que no. Yo sé que en esta vida hay momentos muy difíciles, muy complejos, pero muy, muy complejos. Lo entendemos. No negamos esa parte. No negamos que en este momento surge una enfermedad en la familia, un momento triste, difícil, en la misma iglesia, no negamos eso. Pero no estamos diciendo tampoco, al aceptarlo, no podemos decir que eso viene de Dios. Eso no viene de Dios. Sabemos nosotros que todo este tipo de situaciones son consecuencia de o nuestras decisiones o de las decisiones de los que están junto a nosotros. Voy a decir algo, que al día de hoy, que estamos en junio del 2022, acá en nuestra diócesis, el día de ayer salió un video donde un sacerdote pues no tiene el mejor comportamiento durante la Eucaristía y es increpado por algunos asistentes, es grabado incluso, pues está el video, y bueno, dice uno, no podemos en ese sentido defender lo indefendible, no podemos minimizar el hecho, tampoco vamos a juzgar de ninguna manera, para nada, para nada. Pero este tipo de situaciones, pues no es una prueba de Dios para ver si seguimos creyendo en el sacerdocio. No es una prueba de Dios para ver qué tanta fe tiene el Padre, que merece nuestro respeto por ser humano y por ser sacerdote, ¿no? Eso, pues, es un momento que se dio por las decisiones de este sacerdote. Y justamente sus decisiones también nos afectan a todos los creyentes, porque también a los que nos preguntan es a nosotros. Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Qué piensas de lo que pasó acá? Híjole, pues, ¿qué voy a opinar? Pues lo que está mal, ni modo. O sea, no podemos defender esa parte, ¿no? Pero tampoco hay que concluir cosas que no son. Oye, actuó mal, por tanto, el sacerdocio está de más. ¿Qué tiene que ver, no? Actuó mal, por tanto, no hay que ir a confesarse. No entiendo, no entiendo. O sea, esas conclusiones que son desquiciadas también, ¿no? Que tenemos a veces y que queremos como que extrapolar totalmente. Pues entonces, repito, las tentaciones o las pruebas, como quieran llamarlo, no vienen de Dios. Si nosotros leemos, así de rápido, las tentaciones de Jesús en el desierto, viene allí, dice que se le acercó a Jesús el tentador. ¿Y quién era este tentador? ¿Acaso Dios? Evidentemente no. Era aquel que le llamamos el príncipe de la mentira, aquel que también le llamamos el diablo, ¿verdad? El tentador. Entonces, ¿quién pone en tentación en primer lugar? ¿Quién pone a prueba nuestra fe y todo esto? El diablo, Dios no, por supuesto. ¿Quién pone a prueba? Dice San Pablo que en la carta a los Romanos, que no nos amoldemos al mundo, porque luego el mundo nos pone también en esa situación
pecaminosa. El mundo nos pone en tentación, el mundo nos pone a prueba, el mundo, el tentador, no Dios. Pero si hay una cita que a mí me encanta para hablar de este tema, es la carta de Santiago, el capítulo 1, versículos 12 y siguientes. Escuchen qué belleza. Dice, feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Una vez superada la prueba. Que nadie, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba. Ojo, que nadie cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Amén. No es Dios el que nos pone a prueba, es nuestro pecado, mejor dicho, nuestra concupiscencia, es el mundo, es el diablo, los famosos enemigos del alma, como decimos, que aunque el lenguaje queda muy lejano ya a nosotros, la realidad que manejan no queda nada lejana a nosotros. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que cuando nosotros escuchemos que alguien diga que es una prueba que le está mandando Dios, yo creo que más bien tendríamos que decir que hay que crecer y hay que dejar de ver a Dios como alguien que está ávido de probarnos, porque Dios ni es probado ni prueba a nadie. Segundo tema, es el tema del Antiguo Testamento. Vamos con el tema del Nuevo Testamento. Y si nosotros vamos a ver algo del Nuevo Testamento, ya saben ustedes que me encanta, es el hecho de hablar de los evangelios. Y dentro de los evangelios, pues obviamente tenemos que hacer una, ¿cómo llamarle? Pues una aclaración muy interesante porque pues estamos con ellos, ¿no? Los evangelios son el centro, el corazón de toda la Sagrada Escritura y a mí me encanta hablar del evangelio, pero la mayoría de nosotros hemos tenido un pequeño inconveniente al hablar del Nuevo Testamento y en particular, en este caso, de los evangelios. Quizá algunos de ustedes habrán leído las famosas vidas de Jesús o incluso libros que se llamaban Vida de Cristo. Nosotros, al leer este tipo de libros, yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí dentro de la fe fue justamente ese nombre, Vida de Cristo, de Giovanni Papini. Historia de Cristo, si no me equivoco, de hecho, Historia de Cristo, Giovanni Papini, un escritor pues bastante antiguo, por supuesto. Y en esta historia se intentaba, de alguna manera, armonizar los 4 evangelios y donde faltaba un dato, lo jalábamos de otro evangelio, y si faltaba un dato que ni el primero ni el segundo lo traía, le jalábamos de otro, y ahí intentábamos armonizar y ¡pum!, quedó. Uno de los ejemplos más claros y clásicos son las famosas 7 palabras de Jesús en la cruz. Si ustedes buscan, perdón, el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, si buscan las 7 palabras, no vienen. Las 7. Si buscamos en el Evangelio de Marcos, las 7 palabras no vienen. Si buscamos en Lucas o en Juan, las 7 palabras no vienen. Unas son de Mateo, otras de Marcos, otras de Lucas, otras de Juan, y se han unido justamente y se han tratado de armonizar y han resultado 7 palabras. Y bueno, dice uno, pero ahí están las 7. Pues nada más te quiero decir una cosa, que si de repente tú lees, por ejemplo, a Marcos y a Mateo, que dice que dijo Elí, Elí, lema sabactaní, y dando un fuerte grito, expiró, eso es muy diferente a que leamos, y bueno, dicho esto, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se murió, ¿verdad? Es muy diferente, o sea, es decir, ¿acaso ahí había gente que estaba escuchando cosas distintas? Pues obviamente no. Aquí una de las cosas que tenemos que recordar, por eso hice esta pequeña introducción, es que los evangelios no son historia de Cristo, no son historia de Jesús, son
un buen mensaje, una buena nueva, una noticia de salvación, pero no son historia de Jesús. Entonces, para poder dar este mensaje de salvación, los evangelistas se basan muchas veces en relatos verdaderos, de entrada, verdaderos, pero que estos relatos han sido, no quiero usar la palabra adaptados, pero sí han sido destinados a comunidades muy concretas, y en esta forma de destinarlos, pues lo que ha pasado es que se ha, ahora sí, como acomodado para que esa comunidad lo pudiera entender. Entonces, justamente aquí es donde nos vamos a encontrar con muchas diferencias entre los relatos. Pero el día de hoy solo quiero que hagamos énfasis en uno solo, uno muy sencillo que a mí me encanta y está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, o si tienen ustedes delante su Biblia, y estamos en el versículo 22 y siguientes, versículos 22 siguientes de Mateo. Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Aquí, y todo el Evangelio de Mateo, la clave, y justamente esta miscelánea bíblica, les decía yo en la ocasión anterior, que por eso es que es interesante, porque las claves que vayamos diciendo aquí se pueden en ocasiones aplicar a otros textos y ya podremos entenderlos mucho mejor, mucho mejor. En este caso, una clave o llave justamente de interpretación del Evangelio de Mateo es recordar que el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos, cristianos venidos del judaísmo, por supuesto. Digo judíos, pero más estrictamente es cristianos venidos del judaísmo. Y es que este texto, voy a decirlo así, de hecho, ¿no? Podríamos leerlo literalmente, que les voy a decir que muchas veces decir literalmente equivale a decir superficialmente, ¿verdad? Literal a veces es superficial y pues no nos damos cuenta de lo que hay en su interior. Hay un programa que quizá han visto, yo he visto pequeñas partecitas, pero el programa en sí mismo no lo he visto, donde dice, ¿es pastel o no? No sé si han visto, que sacan objetos, voy a poner un ejemplo justamente, yo, bueno, aquí tengo una Biblia, pero acá tengo la otra, hagan de cuenta que les digo, aquí, ¿es pastel o no es pastel? Y uno dice, a ver, y resulta que en ese programa hacen pasteles con figuras, hagan de cuenta que yo le encargo a alguien que haga un pastel con la figura de una Biblia, y entonces lo hacen igualito. Y el asunto está en que si lo vemos así de primera intención, uno dice, pues es una Biblia, ¿no? Y de repente ponen el cuchillo y lo parten. Es pastel. Pero parecía una Biblia. Pues es el asunto. Que por encimita, a primera vista, uno está seguro de que es una Biblia. Pero en realidad es un pastel, ¿verdad? Algo así pasa con los textos de la Biblia justamente. Que si lo vemos por encimita decimos, ah, ya lo entendí. Pero es muy diferente entenderle la letra a entender el mensaje. Y en este texto es genial, increíblemente genial. Porque si yo les dijera, voy a hacer la lectura de unos primeros versículos, estamos 14-22 de Mateo y siguientes, voy a hacerles lectura de los primeros 4 o 5 versículos, me paro y voy a hacer la reflexión, fíjense nada más. Dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. Escuchen esto. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Yo no sé, aquellos que leemos ese texto, qué nos imaginemos. Pero si dice a la cuarta vigilia de la noche, pues no sé qué es la cuarta vigilia, pero si, pues si que es noche, pues estaba todo oscuro, ¿no?
Y me imagino que una barca, y me imagino que estaba así como un poquito zarandeándose la barca, yo leo y así me lo imagino. Y de repente dice que vino hacia ellos caminando sobre el mar. Fíjense que una vez alguien me hacía como que esas cuestiones, escuchen, me decía, bueno, el pie de Jesús caminando sobre el mar, tocaba el agua y de ahí, exactamente de ahí, no se hundía. Es decir, el agua para el pie de Jesús era como si fuera, eh, ¿cómo se llama? Pavimento, así duro. O por ejemplo, el pie de Jesús se hundía a unos 5 centímetros y ya no pasaba de allí. Las gotas, porque al ser zarandeado las gotas pues también son agua, ¿no? También hasta ahí, si por ejemplo aquí estaba el agua, pero había una gota que estaba salpicando, era como un escalón arriba, o la gota sí la pasaba el pie de Jesús hasta que llegaba justamente a donde estaba el mar. Entonces me preguntaban eso, ¿cómo fue exactamente, ¿no? El hecho de cómo Jesús fue caminando sobre el mar y todo esto. Y es que nosotros tendemos, una vez más lo digo, a imaginarnos este momento, a pensar en este momento como algo exactamente literal. Sin embargo, los judíos iban más allá de eso. Voy a decirlo así, iban más allá de la letra, iban al mensaje. Y es que cuando dice aquí, vino hacia ellos caminando sobre el mar, hay que tener en cuenta lo siguiente, mis queridos hermanos. Para los judíos, para otros pueblos también, pero para los judíos en particular, el mar era la presencia del mal. Entonces, el mar, de alguna manera, simbolizaba esas fuerzas terribles, enemigas a la voluntad de Dios. Cuando San Mateo puso que iba hacia los discípulos caminando sobre el mar, mientras ustedes y yo nos imaginábamos a un Jesús pisando el agua, los judíos entendían de inmediato. El único que tiene fuerza, el único que tiene poder sobre el reino del mar es Dios. Por tanto, Jesús es Dios. Alguien puede decir, pero fíjate, Sergio, que San Pedro también caminó como Jesús. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Dice que caminó sobre el mar. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús, tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo, bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Entonces Pedro no caminó sobre el mar, sino sobre las aguas. El único que tiene el poder de caminar sobre el mar es Jesús, porque esa afirmación no es una afirmación literal, sino una afirmación teológica. Cuando dice que Jesús iba a caminar sobre el mar, lo que está haciendo Mateo es una profesión de fe en la divinidad de Jesús. Y dice, por eso dice que estos se espantaron. ¿Por qué se espantaron? Porque estaban ante una expresión de la divinidad. Y siempre, recuerden ustedes, siempre que hay un mensajero de Dios o una manifestación de Dios, ¿qué le pasa al ser humano? Tiembla de miedo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, es constante que ante manifestaciones de Dios o enviados de Dios, tengan miedo y justamente el enviado o la manifestación de Dios les diga, no teman, que es justamente lo que le dice Jesús. El hombre tiene miedo de Dios desde que pecó.
Si ustedes recuerdan el relato de Adán y Eva, relato prototípico, eso nos dice justamente que estaban allí pues en el paraíso, por así decirlo, el jardín del Edén, y de repente pecan, escuchan que viene Yahvé Dios y se esconden. Y les pregunta, ¿pero por qué se esconden? Porque te escuchamos y tuvimos miedo. Escuchamos tus pasos y tuvimos miedo. Me gusta decir de la siguiente manera, nosotros solamente deberíamos tener seguridad en Dios, solo en Dios. Al único al que no deberíamos temerle es a Dios. Pero el pecado nos destruye tanto la buena conciencia, la lógica, el sentido común, que ahora al primero que le tenemos miedo es a Dios. Y lo peor, que a lo único a lo que deberíamos temerle es a pecar, justamente, a alejarnos de la gracia de Dios. Y no le tenemos miedo al pecado. Nos encanta pecar. El pecado nos pone todo al revés, todo de cabeza, nos trastoca. Y entonces, justamente allí, cuando hay, repito, manifestaciones de Dios, entonces hay que decirles, no teman. Vemos pues cómo este texto de Jesús no es un texto literal, no tenemos que imaginarnos a Jesús. Bueno, a ver, vamos por partes. No debemos imaginarlo caminando sobre las aguas porque, repito, tendríamos problemas hasta para imaginarlo. ¿Hasta dónde estaría el pie de Jesús? ¿Desde justamente donde empieza el agua o un poquito más abajo o hasta dónde? Y hay gente que piensa nada más, por leerlo literal, me acuerdo que alguna vez leí un texto que intentaba decir que la Biblia tenía razón y cómo le hizo Jesús para caminar sobre el agua y agarraron textos de todas partes, por aquí, por allá, por acullá, y llegaron a la respuesta de que en esos tiempos en la Tierra Santa, en el mar de Galilea, y a esas horas llegaba a tal punto el frío que el agua se había congelado. Y entonces que por eso es que Jesús podía caminar sobre el mar, porque en realidad estaba caminando sobre bloques de hielo. Imagínense, por querer afirmar el texto literalmente. Otros, por supuesto, afirmaron que Jesús iba caminando sobre piedras, lo que para algunos es un chiste, y lo toman como un chiste. Oye, es que fíjate, y cuentan el chiste que Jesús iba caminando sobre piedras. Para otros es su respuesta, porque intentan entender el momento. Y para otros fue que Jesús había caminado como que por un vadito, así, no realmente se había metido, sino que había ido casi por la orilla y demás. Nunca van a poder tener la respuesta si intentan leer todo exactamente al pie de la letra. Aquí lo que interesa es decir, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. ¿Con qué te quedas tú para ti, para tu vida? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Te interesa más creer o imaginar las cosas literalmente o te interesa creer en la divinidad de Jesús? Si quieres lo primero, tendrás muchos problemas. Si crees en lo segundo, tus problemas se irán, porque de tu lado estará aquel que es Dios y que puede caminar sobre el mar, aquel que es Dios y que tiene poder sobre todo el mal que existe en ti y a tu alrededor. Y ese es Jesús. Punto número 3 de nuestra miscelánea. Ya vimos un texto del Antiguo Testamento, ya vimos un texto del Nuevo Testamento. Y decíamos el punto 3 es una cuestión más bien de teología, por así decirlo. Y la pregunta teológica que nos va a llevar a tomar otro libro de la estantería de nuestra miscelánea y que no tiene nada que ver con este segundo punto, con el primero, ni con lo que vimos antes, porque por eso es miscelánea. La pregunta es si es cierto que Jesucristo, cuando murió, fue al infierno, ¿verdad? Porque nosotros lo decimos constantemente, todos los domingos decimos que creemos que Jesucristo padeció, murió y resucitó, pero también decimos, que según el credo que recemos, por supuesto, porque sabemos que hay credo corto y credo largo, que descendió a los infiernos. Y la gente dice, bueno, ¿realmente descendió a los infiernos? Y segundo, si realmente descendió, entonces, ¿a qué fue? ¿No? ¿Acaso fue al infierno y se agarró contra el diablo y sus secuaces, los demonios? ¿Salió victorioso o qué pasa? Aquí, lo primero es entender la diferencia de una sola letra.
la letra S. La diferencia entre infierno e infiernos. En el credo no decimos que Jesús fue al infierno, sino que Jesús fue a los infiernos. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con nuestra fe, el infierno es aquel estado, no es un lugar. El infierno es el estado donde viven, por así decirlo, su eternidad aquellos que han rechazado libremente el amor, la misericordia y la vida en Dios. Aquellos que durante toda su vida han rechazado a Dios y entonces se han autoexcluido de la presencia del Señor. Ya que han tomado su decisión, ya que han optado por alejarse de Dios, entonces en su muerte esa decisión les es respetada y viven la eternidad sin Dios. No es que mueran, por así decirlo, que dejen de existir, sino que viven existiendo sin Dios. Ese es el infierno. Sabemos que es un estado eterno, ¿verdad? El otro estado eterno, pues es el cielo, la bienaventuranza, la presencia de Dios. Y el otro estado no es eterno, sino temporal, es el purgatorio, que es pues de paso para el cielo, ¿verdad? Así pues, solamente hay dos estados definitivos, que son cielo e infierno, y el cielo es para aquellos que están en la amistad y han aceptado a Dios. Entonces, cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, no estamos diciendo que Jesús descendió al infierno, decía alguien, de una manera muy, si quieren verlo así, un poquito jocosa. Decía, pues es que si Jesús descendió al infierno, en el momento en el que descendió, el infierno se convirtió en el cielo, porque el infierno no hay Dios, y si está Dios, pues es el cielo. Entonces decía alguien, bueno, pues entonces ahí está. Segundo, pues es un estado definitivo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó allí? ¿Jesús fue y salió? ¿Cómo? No, no, no. Decimos que Jesús descendió a los infiernos. ¿Cuál es la diferencia con esta S? Bueno, tenemos que recordar que la teología es una reflexión sobre las verdades de nuestra fe. Y estas reflexiones sobre las verdades de nuestra fe muchas veces están en camino. Es decir, vamos aceptando cosas, vamos afirmando cosas, vamos diciendo verdades que posteriormente en ocasiones vamos entendiendo mejor o vamos explicando mejor. Para esto tenemos que recordar que en primer lugar no siempre se creyó en la vida eterna como la creemos el día de hoy ustedes y yo, sino que en ocasiones se creyó, primero, pues que no había una vida eterna como tal, ¿no? Sino que existía la muerte física porque pues la veían, o sea, eso es definitivo, ¿verdad? Veían que las personas morían, pero al no saber de una vida después de esta vida, pues se planteaban situaciones que podían ser o no. Y dentro de esas situaciones lo que se planteaban es que todos los que morían iban a la morada de los difuntos, la morada de los muertos, donde en ocasiones también se afirma que estaban así como adormecidos. Y esta morada de los muertos es lo que la escritura denomina Sheol, ¿verdad? El Sheol, que fíjense que por ahí ustedes habrán escuchado quizá algunos creyentes no católicos y que pueden no ser tan cristianos, participando de citas del Antiguo Testamento, recordando ustedes y yo que el Antiguo Testamento no tiene la revelación completa, viendo algunas citas donde dice justamente que los muertos van a una morada donde están así como adormecidos, hablan en contra de los santos, por ejemplo, dicen, los santos no te escuchan. Aquí está la cita donde te dice que están como dormidos, y alguien dormido no entiende, no escucha, no hace caso. Se quedaron muy lejos de la revelación. Es cierto, como no sabíamos cómo era la vida después de esta vida, pues se hacían ideas, ¿no? Y decían, pues seguramente están en la morada de los muertos, el Sheol. Bueno, con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que no había algo así como la morada de los muertos, sino que lo que existe es el juicio personal y después puede darse el juicio universal. Es decir, que cada quien,
Cada uno de nosotros, cuando muere, va a un juicio y o va al cielo, en el sentido de que está ya salvado en la bienaventuranza, entra en la bienaventuranza, o es destinado, por así decirlo, claro, al infierno, o en su defecto, pues está en el purgatorio. Pero es por este juicio que se da en cuanto muere. Muy bien, aquí hay algunas cosas que tenemos que aclarar. La primera de ellas es, oye, pero es que si murió hace 1000 años antes de Cristo, y Jesús es el que nos da la resurrección, entonces ¿cómo es que van a un juicio? Ah, bueno, es que recordemos que cuando alguien muere, se le acaba el tiempo de 1900, 1800, 1500. Entra en algo que no hay tiempo. Entonces, en ese sentido, aunque muera alguien de hace muchísimos años o muera alguien dentro de mucho tiempo, después de esta vida ya no hay ayer, pasado, mañana, antier. Todo es presente. Entonces, en ese sentido, estamos, por así decirlo, llegando al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, dicho esto, entonces, por eso es que podemos afirmar que no hay un lugar donde estaban reposando los muertos ahí descansando y que pues ya obviamente cuando llega Cristo, 1000 años o 2000 años después de Abraham, por ejemplo, o 5000 años después de las otras civilizaciones, pues ya los despiertan. No, 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 no. Es que es un capítulo previo. Y en este capítulo previo todavía no estaba la resolución o la solución al enigma de qué había después de esta vida. Aún así, cuando Cristo muere, los mismos cristianos apenas están comenzando a entender la resurrección. Pero San Pedro es bien interesante y es genial porque lo entendió muy bien, lo dijo con sus propias palabras, pero lo entendió muy bien y también tenemos que entender nosotros. Dice que cuando el Señor murió, fue a los infiernos a predicarle a los muertos. Ya dijimos que evidentemente no fue porque no hay tal cosa como los infiernos, como esa morada de los muertos adormecidos. No la hay. Pero es una forma de decir genial que la salvación también es ofrecida a los de antes. ¿Sí? A todos aquellos que vivieron antes de Jesús, la salvación también les es ofrecida. Porque hay gente que dice, bueno, si a partir de Jesús nos podemos saber salvos, ¿qué pasó con los que murieron antes de Jesús? ¿Ya se condenaron? No. También a ellos les fue ofrecida la salvación de alguna manera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que descendió a los infiernos? Entonces, ¿sí fue o no fue? ¿O qué pasó? Ah, bueno, pues que recuerden entonces que el Sheol en hebreo, esta supuesta morada de los difuntos, se traduce por Hades en el griego. Y después del griego se traduce al latín. Y en el latín, como se pensaba que había 3 regiones distintas, estaba la región superior donde estaba Dios, la región media donde estaba el hombre y la región debajo donde estaban los muertos y demás. Entonces esta región era la región inferior. En latín, infernus. Así que Sheol pasó justamente a ser Hades y luego pasó a ser justamente infiernos. O en este caso decíamos la región inferior. Dicho todo esto, entonces tendríamos que decir, ¿Jesús bajó al infierno? Definitivamente no. ¿Jesús bajó a los infiernos en el sentido literal de que fue descendiendo? No, sino que la afirmación que dice que Jesús descendió a los infiernos intenta decir que la salvación ofrecida por Jesús también es para los que están antes de él 100, 1000, 5000 años previamente. Así que tomemos en cuenta todo esto porque si no, a veces decimos cosas en el credo, por ejemplo, o en nuestra fe en general, que no son realmente las que creemos. Si nosotros sabemos entender nuestra fe, podremos vivirla mucho mejor, con más libertad, con más ánimo, con más alegría. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.